que quien tiene en su poder las estadísticas más creíbles son las compañías de seguro. Otros dicen que los médicos que se dedican a la investigación trabajan para laboratorios farmacéuticos de investigación. En este caso tenemos aquí al doctor José Antonio Herrera, que es médico, gerente médico de inmunología del laboratorio Janssen, es español, es reumatólogo, especialidad que se dedica a trastornos médicos del aparato locomotor y del tejido conectivo. Su principal interés ha sido en las enfermedades inmunomedianas. El doctor Herrera en un momento fue colega del doctor Hanna cuando ejercían, porque es la especialidad, cuando él ejercía, es la especialidad del doctor William Hanna. El doctor Herrera tiene un posgrado en el Hospital Vargas de Caracas, es profesor de medicina interna del Hospital Vargas de Caracas y parece que todo su ejercicio lo hizo en Venezuela. Doctor, bienvenido a la revista. A nombre del doctor Hanna, su colega en especialidad, quisiéramos dejarlo que ustedes... El tejido conectivo es parte de un nuevo órgano que se acaba de definir, que se llama el intersticio. Ese elemento que soporta los diferentes, la estructura del andamiaje, que siempre se llamó tejido conectivo, ahora se llama intersticio, y de los cuales... Intersticial, ¿te acuerdas? Tejido y intersticial. ahora el tejido conectivo, más los fibroblastos y todo eso, son los elementos que nos soportan. Buenos días. Buenos días, y gracias. Es un honor tenerlo por aquí. Espero que le guste la República Dominicana y todo el ambiente dominicano. Me encanta. Doctor, ¿qué hay, no en Janssen, no, qué hay en el mundo de la reumatología nuevo que no sepamos o que no haya llegado aquí? Porque con el internet lo tenemos todo, pero ¿qué hay que me decía mi amigo el doctor Hanna de muchos años, doctor, ¿cuál es su ansiedad? Si yo no me tengo un problema, que ocurra algo en el mundo de la investigación que yo no esté enterado. Así que entérenos de aquello que haya ocurrido. Bueno, en realidad la reumatología pronto va a desaparecer como tal y se va a implantar la inmunología clínica para todos los procesos reumatológicos del país, porque la reumatología es la parte visible, pero lo que está bajo el sustrato es lo que él maneja, que es la parte inmunológica del sistema. Yo creo que ustedes le están haciendo con la inmunología lo que hicieron los infectólogos con los virus. Y lo que hicieron los hematólogos con las anemias, tú sabes. Sí. Y entonces nada más dejaron la leucemia. Ahí discrepo un poco de ustedes. No. Ahí tengo que discrepar porque no me puedo quedar en algo. No todo puede ser la invitación, no puede ser nada más que para darle el visto bueno. No, yo creo que la inmunología en realidad es lo que va a regir. Es decir, ustedes saben que hay un sistema, al igual que tenemos un sistema cardiovascular, un sistema digestivo, tenemos un sistema que es un sistema extremadamente complejo y es el que nos mantiene alertas y vivos, porque es el que nos defiende del entorno. Y la reumatología, dejando aparte, porque mi interés fundamental está mediado en las enfermedades inmunomediadas, no es específicamente la reumatología. Todo donde el impulso que ha sucedido, digamos, es de la investigación clínica en los últimos 30 años o 25 años es la inmunología, que es lo que realmente ha dado en estas enfermedades que tienen como base o como trasfondo la alteración del sistema inmune. De repente el hombre se metió de lleno en la inmunología. Yo tengo un estudiante de medicina a quien yo le di inmunología hace 20 años, que decía, mira, cuando tú estabas hablando, la gente me decía, este hombre está loco, mira de lo que está hablando de linfocitos y de leuquinas y citoquinas, y a quién le importa esa cosa, es un disparate. Hoy tú no puedes cruzar la calle sin tener un aparato inmunológico que te alerte de lo que está pasando. Y así... Bueno, yo creo que cuando vamos volviendo a la pregunta suya, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay? Yo creo que realmente el conocimiento científico es tan amplio que yo me limito solamente a las cosas es la enfermedad inmunomediada, porque cada enfermedad tiene una gran cantidad de tendencias totalmente diferentes y difíciles de entender para cada uno. En el caso que por el que estoy aquí fundamentalmente y el que está viniendo es para hablar de unas enfermedades o las novedades que hay
para aquellos pacientes que tienen una enfermedad como son las enfermedades inflamatorias intestinales, específicamente la enfermedad de Crohn. A propósito de ahí, doctor, Va a hablar de la Crohn. enfermedad de Crohn y la colitis están relacionadas con inmunología. Sí. Son dos prototipos de la inmunología. ¿Y es que hay más Crohn porque hay más habitantes o que hay más diagnóstico? Bueno, son dos relaciones directas. Una, cuando usted tiene un sistema que te permite mayor acceso al diagnóstico, aumentan el número de casos. Y cuanto mayor gente tenga, habitantes tenga, la prevalencia irá aumentando. Aquí, inicialmente, había más colitis que Crohn. Hoy en día se está revirtiendo. Va a haber más Crohn que colitis. La verdad es que lo dicen los colegas. Hay mucha más capacidad diagnóstica instalada hoy. Un joven va con diarrea y el gastroenterólogo primero piensa en Crohn y después el problema viral. Aquí hay gente que tuvo diarrea por 20 años y problemas intestinales, infecciones y fístulas, y nunca nadie invocó el problema. De repente los médicos ya saben lo que es Crohn. Por eso, porque... Se llama baileitis regional cuando tú lo estudias. Cuando usted tiene una buena forma de hacer diagnóstico, que tiene las herramientas necesarias, se dieron cuenta que lo que era una diarrea simple, vino después las complicaciones y por eso sabían que era un Crohn. Para mí debutó con algunas narraciones de amigos que tenían hijos con esa enfermedad. ¿Qué te pasa? Tengo un problema porque tengo un hijo con un Crohn y tengo que llevarlo para Estados Unidos. ¿De qué me está hablando? ¿Por qué llevarlo a Estados Unidos? Dice, me voy para Estados Unidos porque tiene un Crohn. No hay necesidad. Yo creo aquí hay un grupo brillante de gastroenterólogos que tienen específicamente entrenamiento y conocimiento profundo de la enfermedad inflamatoria del Crohn. Ahora, ¿qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es un trastorno inmunológico inflamatorio, digamos, del todo el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿es una colitis? No, son dos diferencias. Hay diferencias importantes. El Crohn afecta cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. El colon todo. No, el colon y todo el intestino delgado del esófago. Ataca por parches, por pedazos. Pero hasta un esófago. Hasta el esófago puede aplastar. En cambio, la colitis solamente el colon. Ah, ya. O sea, la inflamación es en el mismo lugar, en la misma capa intestinal. Sí, pero en la colitis la capa es muy superficial, por eso se ven más, la mucosa sangran. El colon afecta más profundamente, por eso hace estenosis, se obstruye el colon y hace fístulas. Es mucho más profunda y es mucho más difícil de tratar. Entonces, cuando dice se lo llevan hoy en día existen las alternativas terapéuticas en cualquier parte del mundo. ¿Es crónica el Crohn? Crónica, una enfermedad crónica. ¿Es maligna? No. En algunos casos, cuando el proceso inflamatorio se mantiene durante mucho tiempo, podría derivar en cáncer de alguna de las zonas asociadas donde lo tenga. Más en la colitis que en el Crohn. ¿Es hereditaria? 5 al 20% hay antecedentes hereditarios, sí lo tienen, pero el factor fundamental no es hereditario. ¿Hay alguna característica del intestino de ese paciente que favorece esa enfermedad? Hay factor predisponente genético en un punto y hoy por hoy lo que hace es que el ambiente intestinal, la microbiota, que es donde están todos los gérmenes que tenemos que nos ayudan al proceso digestivo en general, esos gérmenes por alguna razón se alteran. ¿A qué edad debuta del paciente? La más frecuente es el pico más grande en gente joven, entre 15 y 30 años. Entre 15 años. Eso es donde está la más joven, la edad fundamental. ¿Mujer o hombre? No importa el sexo. ¿Raza? No importa, puede ser pero hay predominio en algunas razas o algunas, por ejemplo, los judíos son más frecuentes, pero en general hay una predisponencia, pero se está viendo que es igual. ¿Síntomas? Los síntomas fundamentales son dolor abdominal, diarrea. ¿Difuso o específico? No, un dolor difuso inespecífico, dependiendo de la localización, el dolor puede variar, más alto, más tipo cólico, acompañado de diarrea con sangre en mayor o menor cantidad. Y síntomas generales, Pérdida de peso, si hay complicación puede haber fiebre, etc. Todo Da manifestaciones extraintestinales, puede producir una gran cantidad, puede producir espondilitis, puede producir artritis periférica, cantidad de otras enfermedades. Doctor, mire, nos fuimos del reumatólogo al inmunólogo al gastroenterólogo. ¿Cuál es el médico del Crohn? El inmunólogo. No es... De las tres enfermedades,
debe manejarla un tipo que entienda inmunología, porque en la mucosa de la colitis, como de la ileitis o Crohn's, hay leucocitos ahí produciendo elementos que producen una reacción inmunológica, que es lo que realmente planifica y produce todos esos síntomas. Sacarlos a una sola especialidad. Tú puedes ser muy buen gastroenterólogo y saber mucho de úlcera péptica o de hepatitis o de Usted pancreatitis. dijo monocitos. Leucocitos dentro de Esos glóbulos blancos. ¿Es una reacción del cuerpo a su propio glóbulo? Claro que sí. Sí, lo que sucede, permítame solo así, yo creo que ¿qué médico lo debería de evaluar? Hoy en día el médico gastroenterólogo está capacitado para la enfermedad inflamatoria con conocimiento por eso que no es de inmunología. Eso es para el diagnóstico, para el manejo. El manejo lo hacen en conjunto, pero fundamentalmente lo puede hacer porque la herramienta es conocida para ellos sin problema. En la enfermedad lo que se produce hoy en día, que es el último conocimiento científico, el aparato, el sistema inmune produce en ese organismo, tiene dos sustancias que son esas citoquinas o interleuquinas que usted comentaba al principio, que son la interleuquina 12 y la 23. Bien. Esas dos interleuquinas son capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria intestinal impresionante. Como hoy sabemos por la investigación que existen esas dos moléculas, lo que hicimos fue crear en Janssen, en desarrollo e investigación, Janssen, que es pionero en esta área terapéutica desde el año 98, sí, creó un anticuerpo, una especie de vacuna, que es un anticuerpo, que tiene una gran finalidad de pegarse a esas dos moléculas y las bloquea. Y al bloquearlas... Quiero pedirle una pausita. Para Carlos y para mí resulta incómodo tener que conversar con dos médicos que tienen la misma especialidad y que no están discutiendo, sino la pregunta, ¿ustedes se sienten cómodos con esta conversación? Perfectamente. Lo importante es que se sientan cómodos todos. Porque es un choque de trenes. Lo que pasa es que la medicina pasó de lo general a lo específico, a lo molecular y más aún a la microbiología. Estamos hablando de microscopía. Así que tú encuentras células y sustancias producidas por esos leucocitos en la mucosa intestinal que tienen que ser bloqueadas para controlar los síntomas. Y eso hacen los anticuerpos monovalentes. Janssen o quien otro que sea, el laboratorio que fuera en el mundo, está buscando para esa enfermedad específica o para enfermedades de la inmunología vacunas. Sí, se está trabajando en esa área. Hay lo que se llama, no necesariamente, hay diferentes, digamos, áreas de investigación. Hay un pipeline en investigación muy importante en este momento que es para bloquear las diferentes blancos terapéuticos que pueden conllevar y más fáciles de utilizar que los de ahora. Ahora la modalidad actual es que un paciente puede recibir tratamiento con una inyección subcutánea cada 3 meses, usted se puede controlar la enfermedad de Crohn. Bien. Eso es una ventaja terapéutica impresionante. Son anticuerpos Doctor Herrera, monovalentes, biológicos, anticuerpos monoclonales. Decía el doctor Hanna al principio que una de las razones que hace que haya más diagnóstico de Crohn es que el gastroenterólogo, cuando viene con esa sintomatología que antes dice, es una colitis, piensa inmediatamente en Crohn. Uno de los grandes problemas que tiene la medicina es que el médico tenga presente determinada enfermedad en determinado momento. A veces nosotros teníamos problemas con los mosquitos, ¿te acuerdas? Con el dengue, por ejemplo. A veces el médico no pensaba en dengue y era dengue. Porque si no piensa en una enfermedad, nunca va a ser el diagnóstico. Nunca la va a encontrar. Porque el que no sabe lo que busca tampoco sabe lo que encuentra. Exacto. Nosotros teníamos un grupo de compañeros que se fajaban de noche, se aprendían una enfermedad y el otro día se la pegaban a todo el mundo. ¿Tú te acuerdas? Ay, Dios. Sí, parecía a lo tuyo. Ese lo tiene. Sí. Ese lo tiene. Al otro día ponían locos los profesores, empezaban entonces a preguntarle haciéndose los tontos, pero ellos estaban apuñaleados. Doctor, ¿qué enfermedad es prima del Crohn? La colitis ulcerosa. Porque tienen algo en común, atacan el mismo sistema, el tubo digestivo, dan unos síntomas muy parecidos, afectan a gente joven, es un proceso inflamatorio crónico, progresivo, que no se cura.
A él no le gusta que yo lo repita, porque lo digo quizá demasiado, y es que cuando hacen una endoscopía, el resultado aquí lo pueden poner impreso, porque siempre da 4 cosas. Porque son las 4 patologías Muy bien, más frecuentes. pero doctor, lo encuentran en todos los dominicanos. Gastritis, crónica. esofagitis, hernia hiatal y Helicobacter pylori. Eso así. Cuando usted le pone el tubo por arriba o por abajo al paciente, en el Crohn, ¿qué encuentra? En el Crohn lo que encuentra es unas grandes úlceras. ¿En? Úlceras, en la enfermedad de Crohn que usted encuentra. Produce úlceras. Úlceras. En la colitis ulcerosa hay mucho más ulceraciones. Pero es menos profunda el Crohn. Sí, Sí, claro. pues, la colitis es un daño de la mucosa, es superficial, por eso sangra tanto. El Crohn es transmural. Por eso, Y por eso se fistuliza. ¿Qué quiere decir transmural? Transmural es que el muro de contención, que es el músculo que hay en el tubo intestinal, lo afecta por la lesión profunda, afecta la capa muscular. Y si esto es un tubo y se va rompiendo el músculo y se va cicatrizando, el tubo se va encerrando. No se confunde ni con divertículo ni con pólipo, ¿verdad? No, es imposible de discutir. Es imposible de confundir. Es imposible de discutir. Es una mucosa que usted la ve sangrante, parece estas cosas ¿Y es rojas. segmental o es en todo el tracto? No, es segmental. Esa es otra característica, es por parche. Afecta un pedazo aquí, un pedazo allá, un pedazo en otro lado. La colitis no. La colitis o todo el tracto o el colon ascendente, descendente o transverso. Ya. Mira, mi primer día en Cleveland Clinic de servicios, había un muchachito de 18 años con problemas serios de una anemia terrible de 4 gramos y sangramiento. En la misma noche lo operaron de 2 segmentos diferentes de Crohn's. ¿Y ya el Crohn estaba establecido? No, cuando se abrió, en esa época. No, me refiero en los años 70, ya el 60, 70. 63 todavía tenía el nombre de ileitis. No, lo que pasa es que muchas veces, doctor, por ejemplo, el SIDA. Yo vi un SIDA y a los 20 años fue que pensé, caramba, pero ese hombre tenía un SIDA porque tenía, yo no conocía la enfermedad. La micosis. Realmente hay una etapa en que se desconocía. Le voy a decir, cuando se describe la ileitis regional que describe Burrill Crohn en el 1930, todavía hoy, el 30% de los pacientes cuando acuden a la consulta por primera vez van por complicaciones de la enfermedad. Y eso es lo que pasaba. Los pacientes pasan con diarreas desapercibidas, hacen crisis, se le quita, vuelve otra vez, hasta que cuando viene con hay que cortar porque son las complicaciones. Vamos a una pausa con el doctor Herrera, una gran y volvemos de una vez.
Seguimos hablando con el doctor José Antonio Herrera, que es médico inmunólogo y reumatólogo. Exacto. Pero en la pausa, el doctor Hanna le hizo una pregunta que nosotros quisiéramos que él no la conteste, sino que explique la terminología. Dice, ¿qué ustedes tienen de anticuerpo monoclonal? ¿Qué es eso, doctor? Yo creo que el doctor es que debe contestar. Cuando hay una célula muy importante en el organismo que es los linfocitos, hoy en día se dividen en 4 tipos, voy a nombrar 3 que son los más importantes. Son los linfocitos T, que son de Trujillo, trabajo. T de reguladores, de ayudadores, TH de T helper, de ayudar. Linfocitos son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Un tipo de glóbulos. Los otros son los linfocitos T, los otros B y unos que los regulan, que se dan células reguladoras. Los linfocitos T, ¿por qué viene el monoclonal? Cuando hay un proceso, el mecanismo de defensa, nuestro mecanismo funciona de la forma siguiente para poderlo entender. Cuando algo afecta al organismo, hay una célula que se llaman células dendríticas o profesionales, cuya profesión en el organismo es reconocer lo que está afectando al organismo. Una vez de que esa célula que profesión está circulando por todo el cuerpo, reconoce algo que es dañino para el organismo, lo que hace es reconocerlo, lo toma, lo procesa y se lo presenta a una persona en una forma educada, que es a la célula T. Su profesión es recoger lo que no es del organismo, procesarlo y presentárselo a la célula T. La célula T es un clon de células. Cuando recibe esa información para defenderse, esa célula lo que hace es clonarse. Se divide en miles y miles y miles de millones de células T para destruir, y ellas producen en ese momento, para destruir lo que hace daño, unas sustancias que son las interleuquinas o las citoquinas, que van a destruir ese material. Ese es el punto. Bien. ¿Cómo funciona el sistema en este caso, que es la enfermedad de Crohn en los monoclonales? Las células, el anticuerpo monoclonal es que actúa contra una sola clona de células, no contra las B, sino monoclonal, contra un clon. Entonces la célula T, cuando se activa, produce en el Crohn 2 mediadores muy inflamatorios, que son 2 interleuquinas que van a permanecer constantemente produciendo una cascada inflamatoria, inflamación. ¿Qué es lo que reconocimos? Una vez de que sabemos cuáles son los agentes fundamentales que mantienen la inflamación, que son 2 proteínas proinflamatorias, bien, las identificamos. Químicamente sabemos que tienen una pequeña proteína en su contenido que se llama P40, las 2, la interleuquina 12 y la 23, y entonces creamos un anticuerpo que tenga una gran afinidad por esa proteína para que ella... Ese es el anticuerpo. Ese es el anticuerpo. Bien. Y ese anticuerpo lo que hace, se fija e impide la acción, porque las proteínas tienen que llegar a su sitio para dar la señal a la célula para que trabaje. Okay. Doctor. Es como la llave. Como es una enfermedad de todo el tracto, se supone que si esa ulcerita se hace común en todo el tracto, no le van a hacer una sección de todo el intestino. Antes de que llegue a tener una penetración o un tamaño. Las complicaciones. ¿Qué tratamiento clínico o farmacológico se le puede hacer al paciente? Hay en los pacientes que tienen formas y leves. si la alimentación tiene que ver con eso. Depende de los estadios. Durante la enfermedad. Las formas leves se pueden tratar dependiendo de la localización con diferentes medicamentos convencionales. Entre ellos están los corticoides, los esteroides. Pero son una gran potencia antiinflamatoria, pero no se pueden usar mucho tiempo porque tienen un efecto que hace daño a largo plazo. Entonces usted tiene que darle, si eso no controla la enfermedad, y eso es lo que pasa en la enfermedad moderada o las enfermedades severas, usted tiene que darle un medicamento que actúe de forma sistémica, que bloquee automáticamente, única y exclusiva. Es como decir, eso se llamaban esos anticuerpos hace muchos años, balas mágicas. Cuando usted toma un medicamento, tienen una actuación por todo el sistema. Usted toma un antibiótico y afecta las bacterias buenas y las malas, porque hay bacterias buenas en el intestino. Sí, antibiótico. Usted, por ejemplo, un antibiótico no va directamente con un estreptococo, pero mata también varios estreptococos que le hacen falta en el organismo para mantener. Aquí no. Aquí usted dispara solamente a un blanco donde hay un objetivo. Mi objetivo es solamente la interleuquina 2 y la 23. Las demás no las toco. Entonces yo mando un objetivo terapéutico a un blanco
Y eso es lo que es un anticuerpo monoclonal. Un blanco terapéutico específico. En el 1965 yo roté por gastroenterología. Y nosotros teníamos una clínica de colitis ulcerosa crónica en Cleveland que tenía a Perry Como, el cantante, y mucha gente prominente. ¿De pacientes? Sí. Y usábamos láudano de Sydenham. ¿Te acuerdas de eso? Láudano. Sí. Que era un opiáceo. Sydenham. Era un opiáceo en gotas. Enemas de corticosteroides que lo preparábamos nosotros mismos, porque había colitis ulcerosa en el recto terminal también. Y una gran cantidad de cortisona. Le quitábamos la leche, los lácteos, interrogábamos a la familia y había quien decía que era un problema psicológico, que las madres esa es la pregunta, que las madres eran ulcerogénicas, que eran muy... Sí, pero a propósito de psicológico, en la colitis ulcerativa está establecido el componente psicológico, si hay personas que son propensas a eso. En el Crohn no, ¿verdad? No. Yo diría que, a ver, el estado emocional obviamente influye en todo, porque se reconoce que el estado emocional influye en parte del sistema inmune. Pero no es Perdón, para sí. que el paciente, el televidente. Doctor, estamos llevando el problema de la úlcera gástrica a todo el tracto. Cuando en el colon hay una colitis ulcerativa, no es el mismo problema que hay con la úlcera del estómago. Son absolutamente diferentes. Claro, no tiene nada que ver Son con lo totalmente. Uno es mediado inmunológicamente por unas sustancias inmunológicas. No hablo del Crohn, ¿eh? Del Crohn y de la colitis. En caso de estómago, de la úlcera péptica es otra cosa. En la década del 60 y 70, antes de conocer las bacterias que componen la causa de la inflamación de la úlcera, se decía que todo emocional, era mucho estrés, si tú haces una úlcera. Todo eso desapareció y cambió con la aparición de los responsables de las inflamaciones. ¿Y quiénes son los responsables? El Helicobacter pylori, en gran parte, sustancias químicas, exposiciones. Y Cuando ahora, usted dice son dos cosas totalmente Claro, diferentes. porque en la úlcera péptica no tiene nada que ver el sistema inmune. En la colitis y en el Crohn son los causantes. aunque las son dos prostaglandinas son parte del sistema inmune, aunque sea No, las externo. prostaglandinas son sustancias inflamatorias que su única función, claro, tiene prostaglandina E en el estómago y en partes son mediadores de la inflamación. Bien. Pero no, inflamación no inmunológica, no inmunomediada. Obviamente estamos delante de una persona que conoce íntimamente el problema inmunológico, que maneja esa y que tiene un producto nuevo que posiblemente nos quiera presentar para esas condiciones. En realidad se acaba de aprobar, es un medicamento. ¿Quién lo aprobó? FDA. La FDA, EMA, ya está. ¿Y la europea también? Sí, está aprobado en Europa, en Estados Unidos, Canadá, en el mundo entero y ahora aquí en... ¿Con qué nombre viene al mercado? El nombre comercial, el nombre del medicamento, del punto de vista como digamos, legítimo, es Ustekinumab. Ustekinumab, todo lo que usted vea que termina en MAB, MAB es monoclonal antibody. Eso porque en medicina AB es anticuerpo, antibody. Entonces, el nombre es Ustekinumab, tiene un nombre comercial, no se merece la pena porque no creo que merezca, pero es Ustekinumab. ¿Pero con qué nombre sale al mercado? Estelara. Estelara. Oh, sí. Estelara. Está en el mercado americano ya hace más de un año. No, lo que pasa es que ese medicamento hace 9 años que se lanzó por primera vez para el tratamiento de la psoriasis. Psoriasis, correcto. Psoriasis. Y ha sido espectacular. Así mismo. Y es una droga extremadamente y segura. Estos medicamentos, doctor, usted que es médico de esa área, estos medicamentos como por ejemplo el Viagra, que primero era para dilatar arterias, eso de que la psoriasis primero y ahora el Crohn. Porque ¿Qué tenían en común? las mediadores de la inflamación. La interleuquinas. inflamación. El mediador es la inflamación. Las células de la piel, que son los queratinocitos, cuando tienen una interleuquina 12 y 23, que también está presente en el proceso inmune, cuando normalmente usted les deja que trabajen, una célula en la piel demora de llegar de la capa profunda a la superficie en personas normales. Ese viaje de madurez de la célula de abajo hacia arriba demora aproximadamente un mes. Que es lo que es la cicatrización, por ejemplo.
En la psoriasis lo hacen en 5 días, 5 a 7 días. Por eso ve que los pacientes con psoriasis desconchan y descaman porque hay un gran crecimiento. Se produce porque las células T producen una gran cantidad de interleuquina 12 y 23 que hace que la célula esté constantemente estimulada. Doctor, ¿y por qué usted no vuelve al consultorio? Pero mira, la psoriasis... Demasiado conocimiento para... Bueno. La psoriasis no solamente es un problema de piel, ahí es donde se hace interesante. Hay una forma de artritis psoriática muy incapacitante que en los Estados Unidos afecta... ¿Y cómo ataca la articulación de la psoriasis? La psoriasis, los pacientes con psoriasis, aproximadamente el 30-40% de los pacientes con psoriasis desencadenan artritis psoriática. La razón fundamental es porque... Pero debuta en la piel. En el 80%, un 10% aparece de forma concomitante con la psoriasis y un 10% puede preceder la psoriasis. Bien. Pero lo habitual es que el paciente tiene psoriasis y después aparece la artritis. Pero fíjense que son igual. Hay un parentesco común en estas enfermedades porque lo mismo le pasa al Crohn o a la colitis. También dan artritis, comprometen la columna, pueden dar espondilitis, pueden dar uveitis, inflamación del tracto uveal, quedan ciegos las personas en cuestión de semanas. Bien, yo quiero dar las gracias al doctor Herrera, pero quiero que ustedes me regalen unos minutos para plantearle un problema de salud que hay aquí en el país, que a lo mejor el doctor Hani y el doctor Herrera nos pueden ayudar. Desde en los últimos años se instauró aquí el sistema de habilitación del ejercicio del ejercicio médico en todas sus facetas. Se habilita el consultorio, la clínica, el médico, el especialista, la cirugía, los departamentos, todo se habilita. Es decir, Salud Pública tiene un departamento que, por cierto, quiero reconocerle que lo están haciendo bastante bien. Muy bien. Sin embargo, teníamos algo que veníamos arrastrando y eran como hacíamos las cosas, que no era exactamente como las normas indican ahora. Y hay un tema que, oyendo al doctor, se me ocurre preguntar. En la habilitación, por ejemplo, de un gastroenterólogo, ¿qué le piden? Tráigame su título de médico. Universidad Autónoma de Santo Domingo o Universidad de Caracas, bien. Deme su exequatur, el Poder Ejecutivo le autoriza, bien. Tercero, deme el currículum, la certificación de su especialidad como gastroenterólogo. Bueno, el instituto del doctor, del Graduate Hospital de Filadelfia, que ahí es que estaba, ¿te acuerdas? El Tumen, qué sé yo. Le da la certificación. Y finalmente, consígame una copia de la cédula y mándeme todos esos papeles para yo habilitarlo. Yo me pregunto, en esta Semana Santa nosotros vimos un médico que posiblemente esté en el tope de los médicos más calificados para ejercer la gastroenterología. Y yo me pregunto, si esa persona no maneja el Crohn, ¿está habilitado? Un momentito. Mira, hasta ese punto, esa persona estaba autorizada por el gobierno central a ejercer la medicina. Él podía hacer lo que le diera la gana, ginecólogo, obstetra, pediatra. Hasta el título. Después viene la especialidad. Y dentro de la especialidad, hoy en el mundo, te exigen que tú tengas un mínimo de número de horas anualmente para mantener tu acreditación como cardiólogo, como infectólogo, como en cualquier especialidad. Pero usted me ha contestado lo más difícil. Quiere decir que ese médico recién graduado con exequatur me puede ver de todo y irse hasta donde le da la gana. Yo veo un hipertenso y veo una úlcera y veo un niño y veo una mujer preñada y tengo autorización para eso. Sin embargo, hago cirugía plástica y daño un millón de gente. No, plástica no, bueno, porque los resultados te van a dar una tetabica y una cosa de esa. Es el mismo charlatán. No, yo lo que me refiero es que un médico que dice, el médico recién graduado con exequatur, que está autorizado por el Estado, viene una señora con un embarazo, lo diagnostica y le hace un parto. Está dentro de la ley. Pero el colegio es
Le piden el colegio. Claro, también. Le piden el colegio también. Doctor, ¿cómo es en otra parte? ¿También habilitan? Sí, usted tiene que, yo no sé cómo sucede, pero más o menos creo que es parecido. Lo que pasa es que en este país... La ley establece una norma de quién, cómo y quién habilita a la persona. Y usted cuando la universidad lo deriva en un decreto que tiene una universidad donde usted lo reconoce como como médico o como especialista. Después igual la especialidad y hay un título que se registra, etcétera, y usted tiene una calificación. Pero voy un poquito más adelante. El médico familiar, que es una especialidad, y que hace 2 años, además del Prigosa, ese también puede ver todo hasta cierto punto, es decir... Yo creo que usted ha dicho las palabras. Todo hasta cierto punto. Bueno, es decir, no puede meterse a hacer una cirugía de corazón, ni puede hacer una plástica, pero sí puede hacer una apendicectomía. No. Depende del apéndice. No. Y depende del entorno, porque ¿cuál es el problema de nosotros? Al disminuir la capacidad del Ministerio de Salud, estamos hablando 70, 80, 90, surgieron una serie de pequeñas clínicas que tú conociste, sí, donde por la mañana era clínica y por la noche eran aborcionistas, pero también hacía cualquier cosa. Tú llegaste a ver trasplante de riñón en pequeñas clínicas de una sala de operaciones con un cirujano y un anestesiólogo y nadie más. Sí. Y todo eso había que regularlo, porque seguía así, iba a ser un relajo el ejercicio de la profesión. Y esa es función de esas autoridades, acreditar la institución y habilitar al médico. Aquí lo único que falta incluir en la habilitación es ponerle que cada año se actualice o cada 2 años. Debería ser así. Y por lo menos cada 5 años. Que son la recertificación. Claro. Pero eso se hace de diferentes formas en diferentes países. Cada 5 años tú te recertificas. Doctor, gracias al doctor. No le voy a pedir que se pongan en nota los dos. No. Pero sacaron 100. Sí. ¿Cómo era aquí? Era sobresaliente, muy bueno. Bueno. Notable. Notable. Aprobado, notable, sobresaliente. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Doctor. Antonio Herrera.